Yo como sociólogo he tenido que separar al mundo en dos partes, es decir, he tenido que separar a América de los viejos continentes. Esto porque cada uno desarrolló su historia en tiempos bastante distintos, es decir, esos tiempos fueron unos 10.000 años de diferencia. Hay que ver que hace poco los evolucionistas afirmaban que el mundo Homo sapiens, o sea, el hombre inteligente, había aparecido apenas hace unos 10.000 años. Esto quiere decir que apenas hace unos 10.000 años comenzó a brotar en el mundo humano un hombre que se hizo notar por su capacidad de dominio ante la naturaleza, de dominio hacia la naturaleza. Y este hombre fue el que vino haciendo a los viejos continentes decaer, involucionar más rápidamente, tanto que cuando llegaron los españoles a América, resultó pues que América estaba atrasado en desarrollo histórico unos 10.000 años. América estaba, cuando llegaron los españoles, apenas en un estado fetichista, apenas estaban todavía adorando a los astros, adoraban al sol, adoraban a la luna y pues veían a las cosas del firmamento como cosas eh, divinizadas. Sin embargo, este proceso o este fetichismo en los viejos continentes comenzó a aparecer hace 10.000 años y, y pues esto es lo que marca la diferencia en los dos continentes. En este decaimiento más se ve que apareció o que comenzó a aparecer en la India, vamos a decir en el río Ganges, en donde se desarrolló la civilización Veda. Bueno, los Vedas fueron un pueblo que comenzó a desarrollar un cierto conocimiento histórico, es decir, comenzó a escribir su historia del pasado. Por ejemplo, en el Rig Veda se nota que fue el primer escrito que hubo en ese proceso histórico de la India, y en el Rig Veda se ve cómo quienes escribieron el Rig Veda están ya refiriéndose a un sacerdote que en realidad fue un sacerdote, por decir, un sacerdote serpiente, así como Quetzalcóatl. Y esto se plantea porque la serpiente es la que siempre sale en todas las historias. En ningún pueblo la serpiente ha estado ignorada, siempre ha tenido presencia en cualquier historia. Entonces, a Vishvakarman, que es tomado en cuenta como Dios en el Rig Veda, seguramente fue tomado como el dios serpiente, y a esto se plantea que el Vishvakarman fue la serpiente emplumada que apareció hace unos 10.000 años allá en la India. Eh, entonces, ese sacerdote serpiente, ese sacerdote que comenzó a tener la idea de crear, empezar a crear dioses, de comenzar a hacer que las conciencias humanas decayeran frente a los dioses creados, ese sacerdote fue pues entonces como el Quetzalcóatl, fue la primera serpiente emplumada, y por eso es que desde mucho tiempo se ha
visto a esta serpiente como un acto que interviene en todas las historias de creación, y es así como ha venido en todos los temas. Por ejemplo, Jesús bíblico decía de los sacerdotes judíos que eran una raza de serpientes. Esto porque puede imaginarse cualquiera que tal Jesús, con su sabiduría que tenía, él entendía que, que tales sacerdotes eran precisamente la raza de las serpientes, y de allí provenían de la raza de las serpientes. Es por eso que no es descabellado afirmar en todo caso que los sacerdotes son precisamente quienes provienen de esa raza de la serpiente, ya que los sacerdotes, la misión que han tenido en toda la historia ha sido decaer la mentalidad humana, ha sido hacer decaer la conciencia humana, hacerla desaparecer por eh, elementos psicológicos que vayan apoderándose de tal esencia a tal grado que hagan perder la conciencia. Y precisamente estos 10.000 años de diferencia son los que fueron marcando a los continentes viejos como sociedades ya completamente envueltas en un sistema de conflictos, de desavenencias sociales, de todo dominados por un hombre que siempre ha estado habido del poder, y que su única idea, su única razón de existir ha sido la posesión del oro. Es muy amante al oro, y lo mismo también tiene del poder, es muy amante del poder, y pues cuando se tiene poder y oro, es lo que más puede satisfacer a este hombre de la creación. Con tal poderío, pues estas personas que han tenido y han gozado de esos bienes materiales y del poder, se sienten enteras, se sienten como si a eso vinieran al mundo, a tener oro y poder, y parece que es la única razón pueden que puede darles la felicidad aquí en el mundo, en la tierra. Y tales gentes pues ponen toda su esperanza para vivir en el poder y el oro. Y así ha sido como han pensado y han actuado con estos sentimientos durante todo el proceso histórico del ser humano, de la historia que todos conocemos. Pero claro, en América, como había una raza única, una raza que no estaba mezclada con otros elementos y con otras formas de pensar, o no estaba adulterada la mentalidad humana de los americanos. Entonces, cuando llegan los americanos, mejor dicho, más bien cuando llegan los del viejo mundo y ven a los americanos, los ven completamente diferentes en una manera de pensar que exactamente era una forma extraña de comportamiento. Y claro, como no tenían más excusas para poder justificar una conquista, decidieron inventar que estas personas de América eran gente completamente caníbal, gente casi salida de las cavernas, y esto lo hicieron para justificar el acabar con los nativos y quedarse con todo lo que tenían las tierras, y así gozar libremente de todo lo que había en ellas. Entonces, el continente americano envolvía gente completamente libre de elementos psicológicos que
que ya los del viejo mundo tenían, y eran gente que pues estaban completamente limpia todavía, porque todavía ni siquiera estaban influenciados por dioses materializados, y todavía obedecían a las leyes naturales, todavía se dejaban guiar por su conciencia, todavía trataban conscientemente, con conocimiento, de mantener sus esencias completamente limpias. Esto para poder tener el poder de goce verdaderamente humano, ya que los verdaderamente humanizados, gente de los principios, gente que lo único que le interesa es eh, ser hombre superior, ser una persona superior en cuanto al poder de conciencia que se tenga. Estas personas trataban en todo caso conservar esa primitividad de la conciencia y de la esencia, y se iban más por el cuidado hacia la naturaleza, por el respeto hacia la naturaleza. Y claro, cuando llegaron los españoles, pues ellos como miraron casi como diciendo que eran gente muy retrasada, muy de a tiro, sin ambiciones. De hecho, pues ahorita todavía lo vemos en las tribus originarias que existen en América. Los originarios piensan completamente diferente a los eh, hombres de creación, al hombre globalizado, al hombre que siempre está con la idea de armarse en un futuro para gozar dicho futuro. Y pues estos pueblos originarios son la muestra más clara de esa diferencia que había entre los del viejo mundo y los de América. Son en realidad 10.000 años de diferencia lo que tenían un continente y otro, hablando históricamente, hablando del proceso histórico. En América iba a pasar lo mismo que en los viejos continentes, es decir, llevaban un curso histórico, un proceso histórico que tendría que llegar a lo mismo a lo que estaban los del viejo continente, pero resulta que cuando llegaron los del viejo continente y pisaron tierras americanas, automáticamente truncan el proceso histórico de América, de los americanos, y entonces los del viejo continente tratan de nivelar a los americanos a su mundo mental bastante decayente. Y esto, quiérase que no, los, los del viejo continente siempre han tratado de llevar a la decadencia a los del nuevo continente, pero desgraciadamente, como lo hemos visto, muchos pueblos americanos han permanecido en su autenticidad tradicional, en su autenticidad de los principios, y todavía esos 10.000 años de diferencia se notan en esa división de raza, o sea, de pensamiento, ya que los de las tribus pues jamás tratan o intentan unirse a los de la nueva creación, y ya que los de la nueva creación quisieran esto, que los pueblos principios desaparecieran uniéndose a ellos, pero resulta que como si supieran los grandes secretos, los de los hombres de los principios, pues se han negado siempre a integrarse a las sociedades globalizadas, casi como esperando un futuro o una manera de conservar
lo que son sus principios.